Dice la escritura que no deseáis ser maestros muchos de vosotros, porque por esto viene mayor condenación. Y ese texto no está diciendo que sea malo ser maestro, sino que es mucha responsabilidad predicar la palabra del Señor. Es un privilegio muy grande que tenga la oportunidad de predicarla. Entonces, voy a hacer una oración porque es mi deseo que no sea yo el que hable, sino que sea el Señor el que me dé palabras. Entonces, permítanme hacer una oración solamente para mandar esto al Señor. Bendito Padre, amoroso y celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Padre Santísimo, aquí que me das la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Tú sabes, Padre, que yo no soy digno, Señor, y en realidad nadie es digno, Señor, cuando es llamado a ser tu hijo, pero pues bendito es tu gracia, es tu misericordia la que nos restaura, la que nos transforma, Señor, la que nos hizo renacer a vida eterna, Padre. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto esta tarde, Señor. Ayúdame, Padre bendito, a que tanto mis hermanos tengan oídos para escuchar, Señor, y yo hable no de mi cuenta, Padre Santísimo, sino de lo que tú tengas para darme. Que sea bendición, Señor, pero sobre todo para honra y gloria tuya. En mi Señor y Salvador Jesucristo, te ruego por todo esto. Amén. Me gustaría empezar diciendo cómo decidí tomar este tema. Justamente por la clase de hoy confirmé que era del Señor que tuviera este tema como base para la predicación. Es el arrepentimiento. Justamente el texto que no me acuerdo si fue la hermana Elizabeth que pidió que leyéramos Isaías, el capítulo 1. Justamente era el texto que había dado para la base del sermón, y supe que toda la mañana fue tocante al arrepentimiento y la obediencia. Entonces creo que es un día que lleva continuidad, y creo que era el propósito del Señor que se hablara de esto. ¿Y por qué el arrepentimiento? Normalmente a mí me suelen gustar más los temas que son, digamos los temas profundos y complicados. Siempre he tenido mucho gusto por escudriñar esas cosas, pero me he dado cuenta conforme he crecido como cristiano que muchas veces esto es de poco provecho cuando no tenemos bien claro cuál es la base de lo que somos. Y la base, sabemos que la base de la salvación parte de dos cosas. ¿Alguien me puede decir cuáles son? El arrepentimiento y la fe. Aunque van tan ligados que en realidad no se pueden separar, hoy me gustaría enfocarme más específicamente a la cuestión del arrepentimiento. No como quien busca hacer una reprensión a la iglesia, porque es todo lo contrario. Yo tenía preparado otro tema al principio, pero últimamente yo me he visto con muchos tropiezos en mi vida espiritual, muchas fallas que yo he cometido con el Señor, que son vergonzosas, y no puedo contarlas a nadie. No he tenido la confianza de hacerlo, y eso me ha confrontado con una realidad. Tengo que estarme analizando a mí mismo, y que dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces no vengo hablando desde la perspectiva de quien viene a enseñarles, sino que comparte algo que el Señor le ha ayudado a comprender en este tiempo. Luchas que pues, yo pensé que algunas ni me iban a tocar vivir, otras que yo pensé ya superadas, pero de pronto vuelven, y es la lucha con la que yo tengo que sortear, y el Señor me dará fuerzas, si su gracia sí me lo permite, para vencer. Pero hay una parte que me corresponde a mí como hijo de Dios, que es arrepentirme. Y esta es una palabra que a veces olvidamos los creyentes conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, porque pensamos que arrepentimiento es una vacuna que haces el primer día de tu vida como cristiano, y después te puedes olvidar de esta palabra conforme vas avanzando en tu vida, y nos vamos entrando en otras cosas como doctrina, como evangelismo y todo esto. Y esto es bueno porque definitivamente son cosas que se requieren. Requiero ir a evangelizar, yo requiero ir por ejemplo, venir a orar,
que a los cultos requiero congregarme, y son cosas que en la vida cristiana son necesarias. Pero si yo olvido de dónde es que me sacó el Señor, de dónde constantemente me está sacando, porque aunque yo soy salvo, declarado salvo de una vez para siempre, mi vida es constantemente un levantarme, que muchas veces yo ni siquiera me doy cuenta como cristiano. Muchas veces caigo y ofendo a Dios y no me doy cuenta de ello. Me encanta este texto de Isaías porque inicia con una descripción de Israel, pero utiliza unas palabras bastante interesantes, porque les da un nombre de una ciudad, de un pueblo que no era Israel, y les dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está hablando aquí a Israel, no está hablando a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra ya habían sido destruidas. Esta es la misma ciudad que dice que matará a los 2 testigos que el Señor enviará, y dice que los matarán justo en la ciudad donde el Señor Jesucristo murió. Esta es la ciudad, dice, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. En un sentido espiritual tiene este nombre. ¿Por qué Sodoma y Gomorra? ¿Por qué el pueblo del que se supone que era el pueblo del Señor tiene este nombre? Bien, Israel había caído en un pecado bastante grande y había llegado a la apostasía y había llegado al punto de adorar a otros dioses. Nosotros como cristianos, resulta que uno pudiera pensar que esto es cuestión del pacto anterior, pero no es así, porque realmente si nosotros buscamos en la Escritura nos vamos a dar cuenta que precisamente esta clase de exhortaciones, de reprensiones en ocasiones, se da continuamente y constantemente. Y en Apocalipsis, por ejemplo, podemos ver, el hermano ha estado predicando sobre el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y de estas 7 iglesias es bastante más que llamativo que solamente 2 no reciben reprensión. Todas las demás siempre tenían una virtud, excepto la Odisea, pero reciben también una reprensión, y no es menor. Dice, por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso: después de hablar de todas sus cualidades, de hablar de la férrea defensa de la fe que han hecho, de probar a los apóstoles que se dicen ser y no lo son, también dice, y que ha sufrido y que ha tenido paciencia, dice algo: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Tenemos este llamado al arrepentimiento. Fíjense que no importaba su arduo trabajo, no importaba lo mucho que se estaba esforzando, porque estaba haciendo una defensa de la fe férrea. Era constante y era notoria. Probaba a los apóstoles, había sufrido, había tenido paciencia, y aún así le dice: arrepiéntete. Es decir, no importaba nada de lo demás si su primer amor no era Dios. Dice también, por ejemplo, a la iglesia de Tiatira, después de que dice que conoce sus obras, su fe, su amor, servicio y paciencia, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. Nuevamente tenemos este punto central, que es el arrepentimiento. Y está hablando aquí a la iglesia del Señor. De modo que estos mensajes que se dice aquí, incluido el mensaje a la Odisea, que es el más fuerte de todos, y lo voy a leer textual, hermano, ya después hará la exposición completa, yo nada más quiero leerlo como una cita. No me voy a detener esto, pero dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, ya te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y nuevamente tenemos el llamado al arrepentimiento, y una vez tras vez en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel como al Nuevo Israel, en el Nuevo Testamento, a la iglesia del Señor se le dice: arrepiéntete. Y la pregunta es si nosotros cuando leemos esto pensamos
que nosotros tenemos algo de qué arrepentirnos. Porque muchas veces olvidamos un pasaje, les voy a pedir que me ayuden a leer. Van a ser los pasajes. A quien lo encuentre, que me ayude a leer Lucas 18, 9 al 14. Y también Lucas capítulo 17, versículos del 7 a 10. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a vosotros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste ascendió a su casa justificado antes que el otro, porque a cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, hermano. El que tenga Lucas 17, 7 a 10. Notemos lo que pasa aquí. Primero la descripción en la parábola del publicano y del fariseo. Tenemos la descripción del hombre religioso que hace todo lo que en la ley le está mandado. Sí cumplía con todo lo que estaba en la ley. Tenemos también el caso del joven rico, que cuando dice: Maestro bueno, ¿qué cosas debo hacer para dar la vida eterna? Dice: conoce los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice: todo esto he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? El Señor Jesucristo no le dice que no había cumplido realmente con estos mandamientos, no lo confronta de esa forma, sencillamente le muestra que la clave no estaba en el mandamiento, sino en la que él que daba el mandamiento. Porque le dice: vende todo, dalo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico había seguido una religión donde su Dios no estaba como figura central de su mensaje, de su fe, de su credo. El fariseo era muy similar. Por eso el Señor Jesucristo en infinidad de veces dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La carga que ponía el Señor Jesucristo sobre el fariseo y sobre el escriba es que realmente ellos no hacían la voluntad de Dios, aunque, como decía el profeta Isaías, que cita al Señor Jesucristo: este pueblo de cierto con los labios me honra, pero su corazón está muy alejado de mí. Puede ser que, como yo, hermano, tú tengas este problema de que tú en lo secreto tengas muchas luchas. Puede ser que tus luchas ni siquiera te des cuenta. Por eso es este llamado al arrepentimiento que todos necesitamos tener. Porque si se dan cuenta, no hay un punto donde tú llegas a ser un siervo útil. Dice que incluso si llegas a hacer todo lo que te ha sido mandado, que no lo has hecho, porque si lo hubiéramos hecho, no cabríamos en este templo, no cabríamos, y el mundo estaría persiguiéndonos definitivamente, porque el poder de Dios se vería. Pero aún si lo hicieras, tú no deberías dejar de decir que eres un siervo inútil. ¿Cuántos de hoy estamos dispuestos a que nuestro título sea el de siervo inútil? Cuando vives tu vida como cristiano, ¿realmente estás dispuesto a llevar este mote? El mote de cristiano, si recordamos, no nace como un elogio. Nació de forma despectiva. Es cuando el cristiano decía: pues son cristos enanos. Los cristianos gozosamente entendían esto, era un insulto, pero como dicen Hechos, estaban gozosos por poder sufrir a causa del nombre.
Igualmente pasa lo mismo cuando estamos en esta situación de sentir que somos suficientes y que hemos hecho las cosas bien y que nos olvidamos realmente de quién es a quien servimos y de cuán indignos somos delante de Él, y que el arrepentimiento es algo constante, porque no hay un día de nuestra vida, quizás no hay un solo momento de nuestra vida que no le estemos fallando a Dios de alguna forma. Ya el hermano el pastor una vez había citado este texto diciendo cuál es el mandamiento que nadie puede cumplir, que es el mayor de todos los mandamientos, que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y ciertamente nadie puede cumplir ese mandamiento. Seguramente nadie ha amado a Dios con todas sus fuerzas, ni siquiera un segundo de su existencia. Eso es verdad, porque siempre estamos divididos entre el afán, entre las riquezas, entre la iglesia a veces, porque a veces nos fijamos más en la esposa que en el esposo, y pensamos que, como un libro que creo que ya les había compartido, sí me parece, que pensamos que la vida del cristiano es hacer las cosas de la iglesia y no esta comunión que hay con el Salvador realmente. Hay dos cosas entonces, hermanos, que nos pueden impedir llegar al arrepentimiento y que si vemos es necesario, porque el Señor Jesucristo, una de las claves para entender si algo es muy importante, vital en la Escritura, es que se repite constantemente. Y si vemos tanto a Israel como a la iglesia, el llamado al arrepentimiento es una vez y otra vez y otra vez y constantemente, y se repite hasta el final. Y a los que no se arrepintieron, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Todos aquellos que no son inscritos en el libro de la vida son aquellos que no se arrepintieron de sus obras. Que dice que vinieron los juicios de Dios, las plagas de Dios, y siguieron blasfemando el nombre de Dios. Tú puedes decir, hermano, que a lo mejor tú no estás blasfemando el nombre de Dios, o puede ser que tú no estés con tus labios blasfemando el nombre de Dios, pero dice la Biblia que con tu vida, dice la Biblia que con tu vida tú haces que otros blasfemen el nombre de Dios. O sea que si tú no emites la blasfemia, muy probablemente eres causante de que alguien más blasfeme a Dios por tu culpa. Porque mientras tú no testificas, no solo de palabra, sino una vida que realmente es de amor. Yo me pongo a pensar a veces, por ejemplo, a mis padres yo les he quitado, no estoy hablando de tiempo atrás, hace mucho, yo a veces les digo a mis padres, me pongo a pensar que la gente que ya sabe que soy cristiano, ¿qué dirá cuando yo hago esto? Ahora, ¿cuál es el pecado que tú en lo personal como cristiano tienes? O más aún, hay pecados ocultos como vimos en la mañana con David y Betsabé. Nadie sabía, ¿no? Nadie se dio cuenta de lo que había hecho David. Pero a Dios nadie lo engaña. Y hubo un precio. Porque David, de hecho, David no estaba arrepentido hasta que recibió la reprensión. Cuando estábamos analizando la lectura, precisamente veíamos que David nació su hijo, y David no habla la escritura en un solo punto de que David tuviera algo pesado en su corazón. Parece que él vivió su vida normal al morir Urías. Parece que él había sentido un alivio en su vida, porque no nos dice que él estuviera acongojado por eso, hasta que llega Natán y le confronta con su pecado. Quizás, hermanos, estemos batallando nosotros también con una clase de pecado de esta, donde tú piensas que estás bien, tú piensas que eres un siervo útil, pero dice la Escritura que no, que tú eres un siervo inútil. Y yo soy un siervo inútil, y todos lo somos, pero el problema es que ya hemos llegado a la creencia de que somos suficientes, que somos útiles realmente, y que nuestro ministerio, nuestra vida cristiana realmente ha tenido el efecto que Dios quisiera. Creo que si acaso alguien ha podido llegar a decir eso, son los apóstoles del Señor. Comparemos el efecto de la vida de Pablo al mundo, al efecto de la vida de los cristianos de hoy en día. Porque la vida del apóstol Pablo nos dice claramente que el poder de Dios cambia el mundo. Fue la predicación de unos cuantos hombres, 12 y sus discípulos, 12 más sus discípulos, los que hicieron que la mitad del mundo se partiera en una creencia y la otra mitad la persigue. Ahora, hermano, ¿cuál es el impacto que tiene tu vida? ¿O cuál es el impacto que tiene mi vida con la gente de mi alrededor? Porque si no tiene un impacto similar a ese, porque el Señor nunca cambia,
el impacto del Señor es el mismo. No estoy diciendo que la misma cantidad de personas se va a convertir, porque sabemos que los tiempos van de mal en peor, pero la misma cantidad de personas deben hablar del Evangelio, para bien o para mal. Y hay un problema aquí: o no testificamos, o cuando testificamos, nuestro testimonio, nuestra vida como cristianos no tiene el poder del Espíritu de Dios. Le cantábamos hace momento, saturarme de tu Espíritu. Es decir, la llenura del Espíritu. Realmente, ¿cuántas veces deseamos esta llenura del Espíritu de Dios? Entonces llegamos aquí, una pregunta: ¿por qué es que el pueblo del Señor no se arrepiente? ¿Cuáles son los obstáculos que hacen que la iglesia del Señor no se dé cuenta de esa necesidad de arrepentimiento? Bueno, primero ya lo dijimos, que es esta sensación de sentirse dignos, que nosotros creemos que somos dignos de lo que estamos haciendo, que lo que yo estoy haciendo es digno del Señor, aunque no nos damos cuenta que dista mucho, y que si hemos de buscar incluso un parámetro humano para medir nuestra comunión con Dios y la efectividad del poder de Dios en nuestra vida, sería con los hombres bíblicos. Y cuando comparamos nuestras vidas a la luz de la Escritura, salimos faltos. Ahora, si esta es la cuestión, lo único que nos queda es tener un corazón humilde, un corazón quebrantado. A mí me gusta mucho algo que dice el profeta Daniel. Esta escritura la leí hace poco, y estas veces que, bueno, en teoría yo ya lo había leído, pero son esos versículos que pasan desapercibidos, porque incluso cuando estudiamos la Escritura muchas veces no la estudiamos, solamente estamos leyéndola. Y me encanta lo que dice. Daniel hace una oración y dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Lo primero que debemos tener presente es que realmente no es en nuestro éxito, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra suficiencia que hacemos las cosas. Es realmente por la misericordia de Dios, y solo la misericordia de Dios. Si tú, hermano, no piensas normalmente en la misericordia que Dios tiene para contigo, has perdido el enfoque de tu vida como cristiano. Yo lo he perdido, porque muchas veces pues si es algo que pueda ver si es algo grave, sino para orar ahorita, por favor. Es un momento fuerte, orar por ella. ¿Todo está bien? Ok, perfecto. Damos esto que dice el Señor, es por sus muchas misericordias. Y si olvidamos esto, miren, hasta en estas cosas sencillas, tú puedes estar en un punto y de pronto puedes tener un accidente. Gracias a Dios no fue mayores, pero en cualquier lugar tú puedes de pronto perder la vida y no haberte puesto a cuentas con el Señor. O sea, ¿qué lugar más seguro habría que el templo, no? Para poder estar, el templo de tu casa. Y hasta en un momentito así puede pasar una desgracia. Gracias a Dios no sucedió, pero veamos realmente cómo es la mano de Dios la que nos sostiene cada día, en cada momento, en cada situación. Ahora, hay otra clase de problemas que se nos suele presentar cuando somos cristianos, que a lo mejor el arrepentimiento genuino, verdadero, no llega de una forma clara a nuestra vida, no porque no te duela en tu corazón, sino porque precisamente no te sientes digno. No sé si a mí me ha pasado muchas veces esto, que al momento de predicar, por ejemplo, cuando voy a la misión, estoy predicando y después pienso: pero ¿por qué tú estás hablando de estas cosas si tú eres el que las hace? Como dice la Escritura, tú que dices que no debes adorar a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que dices que no sabes hurtar, hurtas. Tú que dices que no vas a hacer esto, ¿lo haces?
¿Cuántas cosas a veces no predicamos y somos justamente nosotros quienes lo hacemos? Entonces cuando te confrontas con esta realidad, de pronto dices, no, Señor, no soy digno. Tú piensas que cuando tú te equivocas, no importa cuán adolorido estés por tu pecado, de algún modo Dios está buscando la oportunidad para castigarte. A mí me ha pasado como si pecara y sintiera que hay un látigo cósmico que inmediatamente va a saltar contra mi espalda, ¿no? Después de haber cometido el pecado. Y después pasan los días, pasa el tiempo y me doy cuenta que el Señor en su misericordia a veces me reprende, pero a veces no lo hace. De modo que Dios siempre en su justicia es misericordioso y en su misericordia también es justo. Y siempre Dios está haciendo aquello que es mejor para nosotros. A veces dándonos tiempo, pasando por alto nuestras faltas, ya amparados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y a veces no como castigo, sino como reprensión. Dios te da aquello que tú necesitas para volver al camino. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, es que no soy digno y prefiero mantenerme alejado de Dios un tiempo en lo que yo demuestro que soy un buen cristiano y entonces voy a venir a Dios? Eso, si a ustedes no les ha pasado, hermanos, pues gracias a Dios, pero a mí en lo personal me pasa muy seguido cuando cometo un pecado, que digo, ¿cómo nada más no voy a acercar a Dios y pedirle perdón como si nada hubiera pasado? Porque eso sería hipocresía. Humanamente hablando, uno pensaría que es hipocresía y que un Dios santo, justo, soberano, omnipotente, que es altísimo y que nosotros estamos en lo más bajo, que Él está en el cielo y nosotros en la tierra, Él condena y nosotros somos los condenados. Yo diría, no hay oportunidad para mí, no importa que yo me quiera acercar, esto no valdría delante de Dios. Sin embargo, me gustaría que leyéramos un pasaje que conocemos bien, conocemos todos muy bien. Me gustaría que lo lean con su mirada mientras yo se los leo en voz alta. Está en Lucas capítulo 15. Está en el versículo 11 y vamos a leerlo hasta el versículo 32. Vamos a leerlo completo. Los voy a leer yo, síganme con la mirada. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es la más grande verdad en las Escrituras, porque es la causa de que nosotros estemos aquí este día. Que tú puedes ser perdonado, que yo puedo ser perdonado, que nosotros como iglesia del Señor hemos sido perdonados por la gracia y misericordia de Dios.
No tiene caso ir al médico, esperar a ir al médico para cuando te cures. Porque si vas cuando ya estás curado, entonces ya no necesitas médico. Pero tú vas cuando necesitas la enfermedad, y eso lo dijo el Señor Jesucristo. No son los sanos quienes necesitan del médico, sino los enfermos. Si a veces nosotros creemos que necesitamos apartarnos y probar a Dios que somos dignos y luego venir a Él para pedir misericordia, primero, no sería misericordia ya, sería un pago. Segundo, no puedes hacerlo porque no tienes para pagar. Y tercero, el que te puede sanar es al que no estás yendo precisamente. Entonces hay dos problemas. Uno está el sentirse demasiado digno, con el corazón endurecido, como para no querer acercarse a Dios, y el otro tal como el publicano, que no se sentía digno y no quería ni alcanzar la mirada al cielo y se golpeaba el pecho y decía, eso no tenía otra cosa que decir, Dios se propicio a mí pecador. Aquí el hijo pródigo lo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora me encanta, ya para terminar esto, me encanta la descripción que hace sobre el padre, porque el hijo todavía no había llegado. Es el padre que corre, lo recibe, lo abraza y lo besa. Dios no solamente es alguien que te recibe, es alguien que te busca. Es la parábola, una que es anterior a esta, la de la oveja perdida. No es la oveja la que busca al pastor, es el pastor el que busca a la oveja. La oveja no da un solo paso, la carga y la lleva de nuevo al hogar. Es Dios siempre el que te va a traer de vuelta a redil. Y cuando tú como hijo pródigo apenas vayas llegando y no sepas qué decir, es tu padre el que va a venir a darte la bienvenida, a decirte lo que le dice aquí que me encanta. Dice, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Yo me pregunté, ¿por qué usa estas palabras? ¿Por qué el Señor usa estas palabras en la analogía? Bien, pues el vestido representa a lo largo de la Escritura las vestiduras de los santos. Es decir, tu pecado es quitado, tu vieja vestidura y te es dada una nueva. De modo que cuando el Señor te perdona, no solamente, no es como el perdón humano que no olvida, te quita lo que te ensuciaba y te da una vestidura nueva. Dice, poner un anillo en su mano. El anillo era algo que se daba para reconocer a alguien como miembro de la familia. Cuando tú, en ese entonces, cuando tú pertenecías a una familia real, se te daba un anillo. Aquí la analogía es precisamente esa, que no solamente has quitado tu pecado, no solamente te has dado una nueva naturaleza, te has dado una nueva familia, porque eres recibido como hijo, y te da un nuevo calzado, es decir, te da un nuevo caminar. Dios te da una vida nueva, Dios te da una familia nueva, Dios te da un caminar nuevo. Dios no hace las cosas a medias y Dios siempre perdona. Solo lo único que dice, como lo repite en muchas ocasiones en la Escritura, buscadme y viviréis. Lo único que tenemos que hacer es venir y pedir perdón al Padre. La pregunta, hermano, es si tu corazón es duro como para reconocer que le has fallado a Dios, porque le has fallado, no es una pregunta. O si bien te sientes tan indigno que piensas que te vas a sanar estando lejos del médico, cuando en realidad tendrías que venir a ser sano. Medita en eso, hermano. Yo es algo que se los digo, no es algo que se los digo como quien viene a sentar, realmente es algo que a mí me ha estado pasando, me está pasando en estos momentos. Sobre todo el no sentirme digno, pero me falta creer esto que estoy leyendo en estos momentos, que mi Padre Celestial me recibe sencillamente si yo vuelvo arrepentido y de corazón. Que nos hace falta a nosotros como para crecer como cristianos muchas veces es regresar a las bases, el arrepentimiento, que no es algo que haces solamente el primer día de tu vida como cristiano. Es que el cristiano vive del arrepentimiento y vive para el arrepentimiento hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Cuando venga ese día estarás listo, dice Amós. ¿Para qué queréis que venga ese día de Jehová? No será un día de luz, sino de oscuridad. Si tú no te has arrepentido, no será un día de luz para ti. No será un día de luz para mí, si no estoy arrepentido verdaderamente. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre amoroso celestial, gracias te damos en el momento por cada bendición que nos das.
Gracias, Dios, por la oportunidad de estar aquí, Señor, y pido perdón por mis pecados, primeramente, Señor, porque tú sabes que yo te he fallado. Te ruego a mis hermanos también sus faltas, sus ofensas, Señor, que sean perdonadas. Y sabemos que lo serán, Señor, no porque tengamos mérito alguno, Padre, sino por tu gracia y tu amor y misericordia. Que tú enviaste a tu Hijo precisamente para morir por nuestros pecados. Y ayúdanos a no olvidarnos de ese sacrificio redentor, ese sacrificio de amor, Señor, que es la llave para que nuestro arrepentimiento pueda recibir como respuesta el perdón que viene de ti, Dios bendito. Padre nuestro, Señor, ayúdanos a recordar que sí eres Señor de todo, que eres el Dios de toda la creación, pero que eres nuestro Padre y como tal, Señor, solamente buscas nuestro bien, Padre Santísimo. Incluso cuando viene el dolor, Padre, no es un castigo, sino una prueba de tu disciplina, Padre, para crecer como hijos tuyos, Señor, que es para nuestra bendición, Señor, y sobre todo para la gloria tuya. Te ruego, Padre, que hayas usado a tu Hijo, Señor, en esta tarde, para haber hablado tu palabra, que mis hermanos, si algo dije conforme a tu voluntad, Señor, que lo guarden en su corazón, y si algo dije equivocadamente, Padre, que puedan desecharlo, mi Dios. Sé tú con nosotros, Padre, esta noche, pero no solamente hoy, sino el resto de nuestras vidas. Sabemos que ahí estarás, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.